noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político Electoral, de rumbo a las elecciones de febrero 19 de este año, donde el país va a elegir presidente y vicepresidente de la República y también asambleístas legislativos. El día de hoy no tenemos candidatos, vamos a hacer un análisis y quiero aclarar el por qué ya no estoy entrevistando al resto de los candidatos presidenciales. El señor Guillermo Lasso, la señora Cynthia Viteri y el señor Paco Moncayo han sido invitados a este espacio de pensamiento crítico. Me confundí con el programa de la mañana de Compulso Político desde octubre del año pasado. Pero lamentablemente, a excepción de Paco Moncayo, que en principio aceptó, pero que después sí hubo problemas de agenda, tanto del canal como de él, que no se pudieron realizar, ni Guillermo Lasso ni Cynthia Viteri han aceptado ser entrevistados en este espacio de Pulso Político Electoral. Nosotros, por responsabilidad, tenemos que aclararlo porque puede surgir la duda de por qué no los hemos entrevistado. Invitados, han estado. No han aceptado, es tema de ellos. Sus razones tendrán. En todo caso, nosotros continuamos en Pulso Político con el análisis y la evaluación de la campaña electoral, la evolución de la campaña electoral y qué es lo que se está jugando el Ecuador y qué se están jugando las distintas organizaciones políticas en el país. Para ello hemos invitado a doña Paulina Recalde, que viene a los tiempos, por cierto, nos ha tenido abandonado, socióloga con especialidad en ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee amplia experiencia en investigación de mercados y opinión pública, con énfasis en técnicas cualitativas y hoy por hoy un poco deprimida por su Liga de Quito, por cierto. Luego tenemos a Palmira Chavero, profesora de investigación en Flaxo, doctora en Ciencias de la Comunicación, socióloga por la Universidad Complutense de Madrid. Y cerramos con Dimitri Oña, quien estará en desventaja con dos damas, politólogo, 20 años de experiencia en análisis y estudios de la sociedad ecuatoriana y temas electorales. Ellos son, en esta noche de Pulso Político Electoral, mis invitados, con quien durante 55 minutos vamos a hacer un análisis de esta campaña electoral. Y con la licencia de Palmira y de Dimitri, comienzo con doña Paulina. Paulina Recalde, más allá de la broma que te hice de la Liga de Quito y que me ganaste una camiseta al aire, por cierto, en pensamiento crítico, vamos al grano. Esta campaña electoral rompe los esquemas. Yo la otra vez conversando con algunos amigos, analistas y todo, yo les decía, no recuerdo una campaña electoral de este nivel que se ha concentrado en las redes. Bueno, antes me pueden decir no había redes sociales, pero realmente en términos de contenido, ¿coincides conmigo o tú tienes otro criterio? Bueno, buenas noches con todos. Por si acaso, antes de que hagas la broma de que vine con colores de Barcelona, quiero decir que no, que es el color de la patria, que la patria antes que la camiseta, que la patria antes que la papeleta. Para evitarnos estas bromas Sí, en el transcurso del que el programa. color era más por la selección que por otra cosa. Me alegra que lleguemos a ese acuerdo. Yo diría que esta campaña está fundamentalmente atravesada porque es un momento de transición. Un momento de transición en la medida en que Rafael Correa, que es la figura que ha estado organizando, permeando la agenda pública, la agenda política, el quehacer electoral durante este tiempo, está de salida. Y una transición, como cualquier mudanza, imaginemos que estamos mudándonos de casa, de oficina, genera un momento de desorden, de incertidumbre, en el que todavía no se visualiza qué lugar van a tener las cosas. Y en esa medida me parece que estamos transitando en esa tensión, en esa incertidumbre. Dos, para caracterizar también la pregunta que me has hecho, es un momento de un pesimismo importante, de un pesimismo que contrasta con todo el ciclo de la llamada Revolución Ciudadana, que fue marcado por optimismo, por expectativas, altas expectativas, fundamentalmente en términos económicos. Déjame preguntarte, ¿un pesimismo creado y construido o un pesimismo que nace de la ciudadanía por una recesión? Nunca hay una sola vía. Hay evidentemente la experiencia personal, familiar, que se ve alimentada, más o menos estimulada por los posicionamientos
en medios de comunicación, los enunciados de las figuras políticas. Esto hace que se incremente o que se mantenga con otros matices de esta percepción. Entonces, un estado de ánimo negativo evidentemente que marca otra postura de parte de la ciudadanía. Entonces, estos dos elementos me parece que de alguna forma han configurado este escepticismo, esta apatía constante, esta permanente indecisión. Yo decía hace 3, 4 meses, y a mí misma me parecía un poquito anticipado, que la indecisión es el signo de este proceso electoral. A 10 días me mantengo en eso. La indecisión es el signo de este proceso electoral. Creo que fundamentalmente por estos dos elementos que he mencionado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos asistiendo a disputas muy sucias, a disputas muy sucias, hay que decirlo así. Esto es una confrontación casi entre pandillas lo que estamos viviendo, que se ha situado donde ha podido, y normalmente en los lugares donde esto es más fácil de enunciar y de amplificar, bueno, son las redes que lo que hacen es magnificar estas posturas, esta disputa, estas bandas que está sucediendo tras bastidores, y que los ciudadanos asistimos o la miramos a través de este canal de las redes. Por eso es que con estos elementos que he citado, coincido contigo que esta es una campaña absolutamente atípica, absolutamente gris, tendiendo a negra. Qué elegante que eres, Paulina. Yo había dicho ausente de contenido, pero tú que eres elegante, le pusiste ahí un tinte, un adorno interesante. Pero, a ver, Palmira, es una campaña que se está concentrando tan solo en las redes sociales en términos comunicacionales. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la interacción. Candidato, ciudadanía, votante. Pero ¿hay una verdadera interacción? ¿O simplemente las redes sociales en este momento se están transformando en una amplificación de emociones o en una amplificación de estrategia para descalificar? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hay de la comunicación con el voto popular? Porque una cosa es clase media en redes sociales y otra cosa es el voto popular. Pues hay que tener en cuenta, en primer lugar, obviamente el crecimiento de la utilización de las redes sociales. Si bien aquí igual hay que hacer muchos matices porque se crean muchas auras que después no se confirman, ¿no? Esto se acrecienta, digamos, en época de campaña electoral. Las redes sociales, en general, vienen a crear ese espejo de debate, ¿no? Ese espejo de interacción. En realidad sí, teóricamente permiten la interacción directa entre los candidatos en este periodo, pero los líderes políticos en general y la ciudadanía, ¿no? Digamos que es ese espejismo un poco el que nos seduce a todos cuando nos acercamos a las redes sociales. Pero después en la práctica lo que vemos es que ese debate no se da. No se da en términos generales, o sea, no podemos decir que los líderes políticos en general utilicen las redes sociales para interactuar con la ciudadanía, porque además precisamente las redes sociales, por las limitaciones que tiene tanto en el acceso en países como Ecuador y en otros países, como en las características técnicas, digamos, o sea, es el formato perfecto para el no debate. Es decir, no permite el debate, la argumentación, el detalle, la explicación. Pero no solo que no permite el debate, la argumentación, la interacción a veces, sino que además facilita la desinformación. Claro, la desinformación, el lanzamiento de rumores, la polarización, o sea, cuando se evita el debate, todo el clima que se genera y que se lanza a la opinión pública y en el que la opinión pública participa es ese clima de crispación, de polarización, de no debate y de un clima en el que cualquier tipo de información, sea esté contrastado o no, venga de un medio de comunicación, de un periodista, de cualquier ciudadano, corra libremente, ¿no? Entonces esto se acentúa en periodo de campaña electoral, pero no es solo en campaña electoral, digamos que es un poco, vienen siguiendo la tendencia del uso de redes sociales, ¿no? Sí que es verdad que el principal papel, el principal uso de las redes sociales en campaña electoral estará en los jóvenes, ¿no? O sea, realmente quien más utiliza las redes sociales es el sector sociodemográfico más joven. Pero la pregunta es, ¿a qué tanto llega o penetración tienen las redes sociales en todos los estratos de la capa del universo electoral? Yo diría que no es tanto como quisiéramos que se diese, como se dice, como se cree que se tiene. No es tanto porque el índice de penetración de Internet en Ecuador no llega al 40% todavía. A eso tienes que añadir el grado de dispersión que es en la utilización de redes sociales, ¿no? Digamos, entonces, en el día a día sí es verdad que se utiliza mucho, cada vez más, eso es obvio, eso hay que reconocerlo, pero no se hace tanto uso político de las redes sociales y definitivamente las redes sociales no están sirviendo para facilitar el debate, la argumentación y por tanto la decisión. Permíteme ir donde Dimitri. Te he dejado al último por ser caballero con las damas.
Dimitri, se te ríen, se te ríen. Dimitri, vamos a lo siguiente. Hemos hablado de la calidad de la campaña, hemos hablado de cómo se está enfocando la campaña, pero los distintos candidatos, me refiero a los presidenciales sobre todo, porque los candidatos a la Asamblea Nacional es distinto, ellos sí tienen que gastar suela. ¿Están descuidando el voto popular? ¿Y cuál es la percepción de ese voto popular? Bueno, yo lo que veo es que toda campaña electoral es diferente aquí en el país, no importa el periodo en el que estemos. Y lo que se percibe ahora que existe un 42% o un 40% de un electorado todavía indeciso, que es un electorado muy blando todavía, creo que responde a que las familias normales y corrientes en el país, la población, no es política, no es ideológica. Entonces, no sentimos aquí en el país que hay una fiesta electoral. Hay elecciones, pero nos sentimos alejados de los partidos, de los movimientos políticos. Casi que tenemos que ir la mayor parte de ciudadanos obligados a las urnas, que estamos a 12 días de la votación. Creo que todos esos elementos marcan esta campaña. Tenemos 8 candidatos, hay una porción muy alta de la población que no identifica a los 8 candidatos. Los 8 candidatos tampoco han logrado comunicar o informar adecuadamente a través de diferentes canales de información o de comunicación. ¿No han logrado identificar a los candidatos o hay un escepticismo sobre estas elecciones de quién pueda ganar y manejar el país de acuerdo a las aspiraciones del elector? Y me fundamento esto en el comentario de Paulina Recalde en el sentido de la nube gris que dice Paulina. Creo que siempre hay escepticismo. Ese es un elemento muy fuerte para la política del país, pero creo que los candidatos, los partidos políticos, los movimientos políticos no han logrado comunicar de una forma mucho más directa, mucho más cotidiana hacia todas las capas de la población. Tenemos un sector que está muy informado, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a información, que tiene acceso a ciertos espacios de discusión. Para arriba. Pero estamos hablando del resto de la población, estamos hablando de todo el país. Si en realidad consultamos a un grupo joven, van a desconocer totalmente cuáles son los 8 candidatos, cuál es el pasado de los 8 candidatos, no identifican muy bien los 8 candidatos. Es verdad que el actual presidente de la República tiene una imagen muy fuerte. Desde mi percepción, me parece que el presidente marca un antes y un después en la historia política del país. No necesariamente debemos estar alineados o no hacia tener una adhesión a la presidencia, a la actual presidencia de la República o al actual movimiento político, pero si uno compara la historia política del país, no viví en el tiempo de Velasco Ibarra, ¿no es cierto? Ni de Juan José Flores, creo, ¿no? pero es fácil darse cuenta que el presidente ha logrado marcar como personaje un antes y un después. Replanteo entonces la pregunta y para ustedes tres. Rafael Correa, no siendo candidato, ¿tiene incidencia en estas elecciones? ¿Quién quiere comenzar? Para mí sí, o sea, la figura del presidente Rafael Correa sí, porque es verdad que se dé el escenario que se dé, va a haber un cambio de gobierno en la medida en que está el presidente Rafael Correa de salida después de 10 años de gobierno, y el tipo de liderazgo característico de Rafael Correa ha tenido una impronta tan fuerte y una penetración tan fuerte. O sea, recordemos que dentro de los índices, de los grandes índices de desconfianza que hay en general en la ciudadanía ecuatoriana, tan solo las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el gobierno de Rafael Correa gozaban de confianza entre la ciudadanía, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo y con el tipo de ejercicio político que ha hecho el presidente. Pero vamos al tema de la incidencia en el resultado electoral. ¿Para ti va a tener una incidencia? En el tipo de campaña y en el hecho de que Correa, de una manera o de otra, sigue siendo el referente. Es decir, al candidato de Alianza País, hasta qué punto se parece o no a Rafael Correa, hasta qué punto va a tener una política distinta o similar a la que ha tenido el gobierno de Rafael Correa, y el resto. O sea, si miramos, por ejemplo, los 2 debates que hemos tenido de los candidatos, o sea, seguía permanentemente el recurso y la referencia a Rafael Correa como... Entonces, Paulina, Rafael Correa marca la cancha entonces, aún no siendo candidato, por un lado, y por otro lado, esto significaría
que la continuidad del proyecto político tendría una ventaja, la percepción de la continuidad de un proyecto político tendría la ventaja sobre los otros candidatos? No, yo no creo que Rafael Correa esté marcando la cancha de estas elecciones. No, me parece que de hecho esta incertidumbre política tiene que ver fundamentalmente porque la matriz correísta, anticorreísta que organizó la vida política de Ecuador o ha organizado la vida política de Ecuador, ya no está 100% latente en la campaña electoral. Y esto no porque pierda importancia Rafael Correa, sino porque evidentemente se configura un escenario alrededor del candidato a la presidencia por Alianza País, y justamente parte de lo que se extraña entre quienes han sido afines al oficialismo es mirar algo del estilo de Correa en el candidato, o demandar el hecho de que el candidato actual sea o no, tenga o no estos atributos. Lo que sí creo que está haciendo Rafael Correa en esta última coyuntura, que además ha sido tan compleja para el oficialismo, es nuevamente ubicarse como el gran vocero, el gran actor político que termina haciendo frente a todas las coyunturas, a las más complejas del oficialismo. Me refiero justamente a la entrevista que ayer hacías con el presidente, a que sea el propio presidente el que haya marcado desde su cuenta personal las primeras respuestas a los escándalos suscitados la semana pasada. Eso sí, dentro del gobierno, dentro del oficialismo, esta voz sigue permanente como la que hace frente a las coyunturas. ¿Qué tanto blinda esa voz entonces a los candidatos del oficialismo, considerando que el binomio de Lenín Moreno es Jorge Glass, que es el que ha sido cuestionado dentro de estas denuncias de supuestos hechos de corrupción? No hay forma de que los blinde 100%, porque finalmente el desempeño de estas candidaturas es lo que ha permitido tener la intención de voto que tenemos, la imagen que tenemos, la recordación, no recordación de las principales propuestas de esta candidatura. Es decir, ¿qué es lo que la ciudadanía finalmente en este momento siente como vacío respecto a esta candidatura? Es el horizonte, es qué es lo que viene luego, cuáles son las propuestas. Es decir, es como ya tener claro qué es lo que hizo hasta ahora el gobierno, y digamos que esa base permitió un impulso de entrada, pero que ahora ya no queda claro cuál es el horizonte, y ese es un desempeño, esa es una labor que se espera de las candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia. Es decir, no basta con que Rafael Correa posicione lo que hizo el gobierno durante todos estos años, no basta con que Rafael Correa hable de el fantasma del pasado. No basta con eso, porque si con eso bastase, me parece que el desempeño de eso habría ya blindado 100% a la candidatura de País para tener asegurado el triunfo en una primera vuelta. Y no es así, porque hay un margen de incertidumbre todavía muy grande, y el margen de incertidumbre tiene que ver con que el desempeño de estas candidaturas, la de la presidencia y la vicepresidencia, están todavía peleando por tener su propio performance. Es decir, van primero, es el común denominador de las encuestas, pero el nivel de indecisión puede hacer variar aquello. Ahora, la pregunta es, dentro de la estrategia de la campaña política, todos apuntan a Rafael Correa. Es decir, la oposición apunta a Rafael Correa y no es el candidato. ¿Qué efecto podría tener en términos de eficacia apuntar contra un Rafael Correa que no es el candidato? Que el candidato es Lenín Moreno, que tiene otro estilo, que tiene otra forma, una visión distinta de manejar la política, no hablo de temas ideológicos, pero la oposición no se va contra Lenín Moreno, se va contra Rafael Correa. ¿Qué tanto juega esa estrategia en términos de eficacia? Bueno, yo siempre he dicho que la oposición ha sido el mejor asesor del presidente. Sí, sin duda, la oposición, tenemos una oposición que es fragmentada, una oposición que sigue dividida, una oposición que no tiene orientación, no como ha sucedido en otros países con la oposición, con una oposición política. Pero, sin embargo, creo que la oposición todavía siente que existe la sombra del actual presidente en la escena política y que esa sombra va a durar por muchos años. Además, es el discurso de la oposición. La oposición se alimenta
con el reflejo de ser anticorreísta, de ser anti-alianza país, de ser anti-cambio, ¿no es cierto? Es una oposición bastante antigua, bastante anticuada, ¿no es cierto? Todos los personajes que están en la oposición son personajes que no reflejan dinamismo, flexibilidad, juventud, que no tienen movilidad, que no tienen movimiento. Si uno revisa los 8 candidatos, casi todos los 8 candidatos representan a posturas políticas que están en debate, están en permanente debate aquí en la escena política. ¿Incluyes a Iván Espinel, a pesar de que es el que menos probabilidades tiene? ¿Incluyes a Iván Espinel dentro de ese marco? Creo que es el único candidato que sale de ese grupo porque sin duda tiene 23 años, es joven, es nuevo, está ingresando a la política, pero creo que en sí toda la papeleta no es una papeleta nueva, ¿no es cierto? Y la oposición es contradictoria, porque es evidente, creo que toda la población tiene muy claro en que el país, el Estado, no puede regresar a una situación que no sea moderna. La modernidad para nosotros son las carreteras, son las grandes obras, los edificios, son las mega construcciones. Entonces, es muy difícil para un grupo político, para un nuevo administrador del Estado, no topar esos temas. Y es la misma oposición que siempre en su discurso indica que va a ser eso y más. ¿Se equivoca al momento de decir vamos a desaparecer tal cosa, la ley de comunicación, el CENESID, por un lado? ¿Se equivoca, manda un mensaje negativo en ese sentido? Es decir, vamos a eliminar la CENESID, vamos a eliminar la ley de comunicación, vamos a disminuir impuestos. ¿Qué efecto tiene como mensaje eso al gran voto, al voto popular? Porque de pronto en una clase empresarial puede sonar bien bajar los impuestos. En una clase de jóvenes estudiantes puede sonar bien el tema de la educación superior en cuanto a explotar un tema, no ha habido libertades para el tema del libre acceso, que es el discurso de la oposición. Pero ese mensaje llega al gran voto popular. Yo discrepo en 2 observaciones que hacía el colega Dimitri. Uno, no creo que haya un número de candidatos muy grande que sea en este momento desconocido para la población y para la juventud. De hecho, yo creo que habrá que estar atentos al desempeño que van a tener electoralmente Dalo Bucaram e Iván Espinel, y justamente en el rango etario más joven. O sea, podrían tener una sorpresa, no para llegar a una segunda vuelta, pero sí para tener una votación representativa para sus realidades. Y son candidatos que están ubicándose, sí, detrás de las candidaturas de las que hemos estado comentando más permanentemente, pero son 2 candidaturas que están teniendo un desempeño que están llamando la atención, además en un tiempo muy corto y con bastante menos cobertura de la que han tenido los candidatos que están en los primeros lugares. Esa es mi primera discrepancia. La segunda discrepancia, tampoco creo que la oposición no tenga orientación. De hecho, creo que es la campaña que tiene que enfrentar el oficialismo cuando más robusta, contundente y clara presencia de la derecha hay. Y esto responde a una orientación y a un trabajo pausado, atento y con una misión de avanzada desde las elecciones electorales pasadas. De hecho, yo creo que lo que se extraña en este momento, para mi gusto, es que se haga más palpable, más latente la disputa justamente del oficialismo a este ensanchamiento de la agenda de derecha. O sea, ¿lo ves sin capacidad de reacción entonces? No sé si sin capacidad o si es intencional el no marcar mucho más nítidamente la disputa con las candidaturas y con la agenda de derecha que se contrapone claramente a lo que han sido varios de los principios de país en las elecciones pasadas. Cito simplemente dos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la candidatura de Lasso en el último debate quedó muy en evidencia, aparte de la intención de eliminar impuestos, que tiene un especial significado a la hora de pensar en el futuro, en el Estado, en el país, en la naturaleza del ajuste que hará esta candidatura si es que llega a la presidencia. Habló de zonas francas para la educación y para la salud. Eso es un gesto extremadamente revelador, evidente, que da cuenta de un modelo económico, de un modelo político, de un modelo de país
Y esto me parece que da claras señales de que sí hay una orientación en las candidaturas de derecha. Desde el punto de vista ideológico. La derecha está marcando la cancha de esta campaña, la derecha está marcando el discurso de este momento político, y lo que me parece a mí que se extraña de algún modo de parte del país es esta disputa que sí se dio o que dio nítidamente país en 2006, en 2009, en 2011 con la consulta popular, en 2013, inclusive pese a que Correa empezó con una ventaja tan abultada y parecía que tenía solamente casi como consigna ganar el legislativo, pero la disputa política con bastante menos énfasis que en 2006, 2009 y 2011, me refiero a la consulta popular, pero la dio. Ahora, yo digo, honestamente, en el debate se extrañó que frente a este tipo de indicaciones de parte del candidato Lasso, que fue los ejemplos que tomé, Lenín Moreno no hubiese enfrentado con mayor contundencia esto de las zonas francas para la educación, para la salud. Para confrontar ideológicamente, dices. Digo, ¿qué se extraña? Esta disputa política, y refuerzo la idea entonces de que no estoy de acuerdo con que la oposición en este momento no tiene orientación. Antes de pasar a Dimitri, porque la discrepancia fue con Dimitri, permíteme repreguntarte un tema. Si dices, hay que estar atento a la votación de Dalo y de Iván Espinel, ¿verdad? Significaría que pudiese existir la posibilidad de que ellos tengan una votación representativa de acuerdo a sus realidades, pero votación un poco más alta de la que por lo general uno les da o estima que pudiesen tener. ¿En desmedro de quién? Es decir, en ese plano cartesiano de la oferta electoral o del mercado electoral, ¿a quién le estarían sustrayendo la votación? Bueno, yo diría que habría que prestar atención a la votación que tienen en los rangos etarios más jóvenes, y en ese voto más de tipo popular de la costa. En el caso de Dalo... Eso sería directamente a Cintia Viteri. No necesariamente, porque también habrá que ver el anclaje que ha tenido Alianza País en Guayas, por ejemplo. Quiero decir que en el caso de Dalo Bucaram hay una combinación muy interesante. Hay, por un lado, una base fértil de recuerdo, de afinidad con el Partido Relocista Ecuatoriano, hoy llamado Fuerza Ecuador, / Familia Bucaram. Hay este nuevo estilo que ha querido... muy evidentemente marcar Dalo Bucaram desde las primeras entrevistas. Yo recuerdo, creo que la primera entrevista la tuvo contigo, sí, marcando una distancia, una diferencia, diciendo yo me he preparado para esto, haciendo mucho énfasis en su preparación académica, cosa que su padre nunca hizo, incluso el tono mesurado, muy distinto al de su padre. Entonces, esta combinación. Y en el caso del candidato Espinel, yo me atrevería a decir que quienes lo están asesorando han hecho todo un trabajo de construcción de un candidato que cumple con un acuse de recibo de lo que ha pasado en Ecuador durante estos años, más una visión de ir más allá con lo que la gente pudiera no estar satisfecha respecto a este proceso. Ahí hay un trabajo muy intencionado, a mi gusto. Sí, sí. Perdón, y ahí voy donde Dimitri, que fue aludido. Solo por matizar un poco y por reforzar la idea de la sorpresa que nos podemos llevar con Iván Espinel y con Dalo Bucaram, quizás yo creo más con Iván Espinel. O sea, yo creo que tenemos que mirar esto en perspectiva internacional. En el mundo se están dando cambios políticos y cambios sociales, económicos, por supuesto, de una magnitud tan grande y una velocidad tan rápida que no podemos mirar a otro lado. En todos los procesos electorales que hemos vivido en la última década a lo largo de todo el mundo, hemos visto que lo que hay es una desafección ciudadana hacia la política clásica. O sea, hay una queja generalizada, y no es solo en el caso ecuatoriano, en el caso latinoamericano, en el caso mundial, de no queremos la vieja política. O sea, hay un cambio muy grande, de una magnitud, de una dimensión demasiado grande como para que los candidatos les den la espalda. ¿Y esa bola de nieve está creciendo? Sí, claro, está creciendo y además crecerá más en la medida en que los candidatos sigan empeñados en practicar la vieja política y en proponer a viejos políticos, ¿no? En este sentido, si miramos la oferta de los candidatos presidenciales con los que contamos, Iván Espinel y quizás también Bucaram, pero por el hecho de ser familia Bucaram, quizás eso le quita un poco de peso, pero el único que se desmarca un poco en
personaje y en términos de discurso, ¿no? Después hay que ir un poco a analizar el detalle, pero en construcción de liderazgo, de tipo de liderazgo y en discurso, el único que se desmarca de eso es Iván Espinel, más allá de que después, bueno, como en las propuestas y en los análisis llegamos a otras conclusiones, pero en discurso y en construcción de tipo de liderazgo político, Iván Espinel es el único que propone algo distinto. En ese sentido, eso puede llegar a ser muy seductor precisamente para ese espectro sociodemográfico más joven que está cansado, que está desafecto de la política de la tradicional. Vieja política y de la política tradicional y que quiere aire fresco. Ok, dada la discrepancia entre Paulina Recalde y Dimitri Oya, voy al tema que ya queremos tratar también, que es el tema ideológico. Es decir, tú hiciste una observación en el sentido de que la vieja política no ha entendido, no está interpretando a este nuevo país, pero Paulina dice, la derecha está marcando la cancha. Y sin embargo, no hay la reacción, la capacidad, no tanto la capacidad de reacción, no hay de pronto la contratación o la confrontación ideológica desde el oficialismo. Léase Alianza País, candidato Lenin Moreno, Jorge Glass, como binomio. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo ideológicamente y qué representan ideológicamente en estas elecciones los distintos candidatos? Creo, yo mantengo lo que dije hace un momento. Me parece que los no te candidatos, convenció, creo que los candidatos no han aprovechado las formas, los medios, los vehículos de comunicación para diferentes sectores. Creo que los candidatos, algunos, por cierto, todavía están en una época muy antigua, ¿no es cierto? Candidatos tenemos solo les falta salir con una túnica en la papeleta. Creo que no logran insertarse en este cambio radical que ha tenido el país, no solamente durante los 10 años. El país ha cambiado mucho, es un país tecnológico, es un país informático, es un país mucho más moderno, y la modernización no tiene que ver con la obra física, es un país un poco más cosmopolita si comparamos con años pasados, ¿no? Si uno va a cantones pequeños, uno puede ver los cambios radicales que tienen esas ciudades pequeñas que hace unos 10, 15 años eran pequeños pueblos y ahora tienen una dinámica cultural, tienen una dinámica social, tienen una dinámica bastante parecida a las metrópolis. No lo han entendido. Significaría entonces, Dimitri, que no lo entienden porque no han ido, porque no se han acercado. Entonces, cuando ya estamos hablando de cantones, entramos a otro espectro, la ruralidad del país. Yo lo que creo es que todavía existe una paradoja con todos los movimientos políticos, incluido Alianza País, y todos los partidos políticos. Es la paradoja de cómo acercarse a la gente. La gente común y corriente está cada vez más lejos de los partidos políticos, de los movimientos políticos. No hay una fiesta electoral en este momento en el país. Ya, pero ahora, eso es una cosa, pero entremos. ¿Hay una lucha ideológica? Es decir, ¿derecha con enunciados o con la propuesta realmente de un modelo de derecha? Alianza País, con una estrategia de no entrar en la pelea, pero con la propuesta de continuar un proyecto ideológico. ¿Hay eso en estas elecciones? Hay una disputa ideológica no suficientemente significada. No suficientemente significada. ¿Pero por qué? Bueno, habría que ver si hay una estrategia a priori de parte del oficialismo de no entrar tan abiertamente como en las elecciones anteriores a esta disputa política. Te lo voy a plantear crudamente. A ver, ¿temor a parecerse a Venezuela? No creo. Creo que, por un lado, los atributos, el estilo, la característica e incluso la construcción del propio candidato presidencial, me refiero a Lenin Moreno, de algún modo impulsan a que esto sea así. Lenin Moreno nunca se caracterizó en su estilo por entrar en estas batallas que en su momento fueron campales, me refiero a las del gobierno. Esto siempre fue lo que hizo Rafael Correa. Los niveles de confrontación, el estilo de comunicar con confrontación.
El tema es que se analizó en algún momento, dijo no supo dosificar después del 2013 y de pronto se crispó el ambiente y lo saturó. Entonces, siendo ese el antecedente el que tú colocas y siendo esta la personalidad, el estilo y el lugar que ha ocupado permanentemente Lenín Moreno dentro del oficialismo, bastante más conciliador, bastante más tranquilo. De hecho, Lenín Moreno entró a la campaña hablando de tender la mano. Y entonces pensar en esta disputa podría entrar en contradicción con este perfil, este personaje, este actor, que además hay que decir, esto le posibilita a la candidatura de Lenín Moreno entrar en un nicho, en un electorado que incluso está por fuera del oficialismo. Es decir, yo no estoy diciendo que esto sea necesariamente en términos electorales una estrategia negativa. Lo que estoy diciendo, cuando tú me planteas si hay o no hay una disputa ideológica, estoy diciendo que podría ser que haya la intención de no darla de manera tan frontal como se la dio en las elecciones pasadas. Para llegar a ese sector de indecisos que todo el mundo se lo quiere pelear. Pudiera ser. En el caso de Lenín Moreno, creo que el momento más fuerte del debate del día domingo, del conversatorio del día domingo. Sí, eso no fue debate. El momento, yo sostengo que eso fue un espacio para declamar. Porque hasta donde he escuchado, incluso a los organizadores, no había intención de que haya debate. Pero digo, el momento más fuerte fue cuando marcó el territorio, marcó la diferencia con el resto de candidatos, pero fue fundamentalmente en términos de honestidad, en términos de recuperación, de suponer el pasado en podredumbre y el oficialismo recomponiendo esto. Eso fue el momento más fuerte, cuando dijo, ninguno de ustedes, salvo honrosas excepciones, pudieran afectar a palabras más, palabras menos, a país y a mi candidatura. Pero en los temas como zona franca en salud de Guillermo Lasso, porque es el ejemplo que he mencionado. Eso es muy puntual y fuerte además. Y otra cosa más, cuando Guillermo Lasso menciona palabras más, otra vez palabras menos del ciudadano, quiere hacerlo por cuenta propia y entendiendo que el mejor ministro de Educación es el padre y la mejor ministra de Salud es la madre. Esto con esta figura evidentemente deja más o menos por fuera al Estado. Esto provocaba, debería haber provocado... Pero el discurso, y voy a poner un ejemplo, y voy donde Palmira, que quieres acotar algo. El discurso, por ejemplo, y el ejemplo que voy a poner, es el tema de la educación superior. Es decir, libre acceso. Entonces uno se pone a pensar, a ver, caramba, ¿qué es esto del libre acceso? ¿Ya? Entonces digo, voy a poner un ejemplo. Tengo 100 sillas y tengo 500 estudiantes. ¿Cómo hago? Tengo que entrar a un proceso. Entonces, ¿qué significa esto de libre acceso? La pregunta esa del cómo lo hago es un poco la gran interrogante en todos los temas que estamos tratando, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay una lucha ideológica no manifiesta, es decir, es obvio que hay distintos posicionamientos ideológicos porque detrás de cada una de las propuestas hay una visión ideológica, hay una visión del mundo y hay una propuesta de país distinta a la otra, ¿no? O sea, hay dos modelos que no llegan a confrontar de manera manifiesta porque no se están representando y ahora vamos un poco a eso, ¿no? Pero por un lado está el modelo que se propone desde casi todos los candidatos de la oposición de reducción de impuestos, reducción del Estado, de privatización de áreas sociales, de educación, de sanidad, de excepción de impuestos a las empresas en el sector de turismo, de excepción de otro tipo de impuestos de zona franca, es decir, hay una reducción del Estado y una privatización de sectores sociales. Ese modelo está claro que está detrás de la propuesta. Ahora, ¿por qué los candidatos de la oposición no lo manifiestan tan claramente? Porque es demasiado arriesgado decirlo, ¿no? Y aquí enganchamos un poco con el tema de la agenda oculta. En otros países, ¿qué ha pasado? Igual, vemos que... ¿Te refieres a Argentina fundamentalmente? Me refiero a Argentina, me refiero a muchos países de Europa también. O sea, cuando la derecha quiere reducir el Estado y privatizar, no puede decirlo claramente porque las consecuencias que eso tiene socialmente son demasiado impactantes y demasiado negativas en términos de servicios sociales como para que el indeciso le vote porque genera, digamos, un tipo de privatización, empobrecimiento, migración. O sea, las consecuencias sociales son muy grandes. Ahora, sí, la pregunta es ¿por qué Alianza País no defiende un poco, porque los candidatos de Alianza País no defienden claramente el modelo adverso, ¿no? Que es un poco el que se viene proyectando, la apuesta por el Estado, la apuesta por los servicios sociales. Probablemente hay una actitud más conservadora de no polarizar más el ambiente.
pero sí sigue inquietando porque las consecuencias del país pueden ser graves si se reduce, ¿no? Y quisiera enganchar esto un poco con el tipo de campaña que estamos viendo. O sea, el hecho de que no se pongan de manera manifiesta los tipos de modelos ideológicos que están detrás de los candidatos, especialmente hay dos visiones que confrontan, pero no lo hacen, digamos, públicamente por esto, nos lleva a el tipo de campaña que estamos teniendo, que es un tipo de campaña basada en los atributos. Nosotros habitualmente analizamos las campañas en base a los temas, ¿no? Con la idea de que la asociación temática con los candidatos beneficia o perjudica a unos u otros en función de la opinión pública, del clima social, etcétera. El hecho de que no se hable de temas duros, de temas que a la ciudadanía le preocupan y que no se especifiquen y se analicen al detalle, y en vez de eso, ¿qué nos estamos encontrando? Una campaña basada en los atributos, basada en la honestidad, en la moralidad, en temas transversales como el tema de la corrupción, en contra del cual nadie, ningún ciudadano puede estar, pero no se analiza temáticamente, ¿no? Entonces, digamos que se articulan y encajan perfectamente el hecho de que no se exponen de manera manifiesta los modelos, y eso lleva a un tipo de campaña no basada en el debate racional y argumental en torno a qué significa, qué consecuencias tiene y cómo se van a tomar cada una de las medidas, ¿no? Es decir, si se elimina la CNSID, si se elimina la ley de comunicación, si se reducen 14, se eliminan 14 impuestos y se toman esas medidas, ¿cómo el Estado va a tener financiación para financiar la educación, la sanidad pública, va a seguir siendo pública, hasta qué medida? Es decir, el cómo se van y las consecuencias de lo que se va a tomar, ¿no? Está ausente entonces el cómo. Hay una resistencia a entrar al campo ideológico, por conveniencia aparentemente, porque los modelos pueden asustar fundamentalmente a ese nivel de indecisión. Pero quiero agregar un ingrediente. Rafael Correa, en el año 2014, y se lo dije ayer en la entrevista, por cierto, dijo algo que para mí marca la cancha ideológica de Alianza País en temas del proyecto, en temas lo que se planificó, se implementó y los logros que quisieron alcanzar. Él dijo lo siguiente: antes la izquierda hablaba tan solo de justicia social, pero no hablaba de eficiencia. Y hoy ya es el momento de trabajar en la base material para sostener lo social. O sea, es un concepto ideológico y una definición ideológica tremendamente potente, donde sí marca la cancha. El tema es, esa definición ideológica potente que marca la cancha de un proyecto político significa que va a continuar de las manos de Lenín Moreno y de Jorge Glass, o simplemente hay un viraje hacia una tercera vía, un poco diciendo mercado hasta donde sea probable y Estado hasta donde sea necesario. Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta que se hace toda la población, toda la población que es adherente, que es seguidora de Alianza País o del presidente, está con esa preocupación, saber si el binomio de Alianza País va a ser la continuidad o no. La oposición también usa ese argumento dentro de su estrategia y de su campaña política. Pero más que ver personas, es obvio que Lenín Moreno y Jorge Glass van a tener ciertas diferencias desde el carácter, desde el temperamento, con lo que fue Rafael Correa. Claro, pero me quiero alejar un poquito de las personas. Mi pregunta va a lo siguiente y es para los tres. A ver, fue claro que Rafael Correa introduce conceptos de proyecto político en su ejercicio de los 10 años. Pero olvidémonos de los 10 años. Eso ya pasó. Todavía no terminan los 10 años de Rafael Correa, pero veamos hacia los próximos 4 años. Estamos frente a una disputa de proyectos políticos o de ubicación de personas, porque tendrán uno que otro más probabilidades de ganar. En otras palabras, creo, y Guillermo Lasso representan un proyecto político realmente, independientemente del modelo que les guste. Cintia Viteri representa un modelo político o un modelo de desarrollo económico. Y Alianza País, ¿qué tanto protagonismo va a tener en los próximos 4 años apuntalando ese proyecto político que se creó en estos 10 años? Yo creo que Lenin trató mucho en la intervención nuevamente vuelvo al debate porque es como la intervención más fresca, más reciente que tenemos, de marcar mucho de la
concepción de justicia social cuando decía crear empleo, pero no cualquier empleo. Empleo sin precarización, empleo sin tercerización, colocó esto. Esta campaña, la campaña estrella de país, el llamado Toda una Vida, que tiene que ver con atención, refuerza nuevamente el tema de atención con inversión social en distintas áreas, y ha tratado fundamentalmente de comunicar esto en su campaña. Trató también de colocar el tema de eficiencia cuando a título personal decía: a mí se me encargó recuperar el correo y recuperar el registro civil, y lo hice. Recuperarlo, decía, en ambos sentidos, en el sentido de el tipo de mafias que había alrededor, esto más o menos lo dijo él, y en la eficiencia de esto. Creo que trató de dar el mensaje de que esta es la intención, de mantener como estas dos líneas. Que lo la dice pregunta, con mucho cuidado. Y yo creo que lo dice con cuidado, y con un cuidado que tiene razón de tener, porque aquí voy al segundo elemento. La pregunta es: en las condiciones económicas que va a tener que asumir el país, venga quien venga, ¿es posible sostener, por un lado, la redistribución y por el otro, y también mantener los niveles de eficiencia, de atención en servicios que ha tenido hasta este momento el oficialismo en gobierno? Porque evidentemente la escasez de recursos, la necesidad de implementación de un ajuste, modifican la situación en estas dos áreas. Y dentro de eso el cuidado pasa o migra a la prudencia. Sí, y el tercer elemento, en este mismo contexto, más el contexto político que habíamos mencionado hace un momento, de menos polarización, por eso es que con esa intención el propio Lenín Moreno entró a la campaña hablando de, en este concepto de tender la mano también a los empresarios. Permanentemente habla de hablar con los empresarios, de incluir a los empresarios, de hacer un acuerdo. Esto estuvo ausente al menos en las campañas 2006, 2009. ¿Y la 2013 también? Sí, no es que excluyera explícitamente la campaña de Correa a los empresarios, pero no era tan insistente en hacer esta mención que sí está haciendo Lenin en acuse de recibo de estos dos elementos: crisis económica más necesidad de terminar con la polarización. Dimitri, te interrumpí, no te dejé terminar, perdóname. No, simplemente lo que quería decir es que, claro, la gran pregunta del electorado es la continuidad o no con Lenín Moreno y con Jorge Glass. Yo lo que apuntaba hace un momento es que evidentemente son dos personas diferentes, van a tener un estilo de gobierno diferente. Y también creo que Alianza País le pesa lo que es la gran disputa aquí en el país, lo que es el gran conflicto de lo que son la creación y el mantenimiento de movimientos o partidos políticos. Ustedes deben recordar que Alianza País fue creado al son de una campaña electoral. Entonces, Alianza País es un movimiento político que no tiene fundamentos, que no tiene cimientos, no es un movimiento político que tiene unas razones históricas evidentes de discusión dentro de la vida de los partidos políticos. Entonces, por lo general, la vida política aquí en el Ecuador está marcado por eso, por la creación de varios partidos políticos, movimientos políticos, del descenso y de la sepultura de los partidos políticos. Creo que al finalizar el periodo de la presidencia de Correa, es la gran incógnita, ¿no es cierto?, para el país, qué va a pasar después. Lo que debería pasar, lo normal, es que el mismo modelo que plantea el movimiento Alianza País debería mantenerse, porque se supone que es un movimiento que está vivo, que es reflexivo, que está en disputa internamente, que hay varios sectores de diferentes orientaciones políticas, ideológicas, que dan vida al movimiento político. Pero lo que hemos visto, lo que nos muestra la historia política aquí en el Ecuador, es que muchos partidos, igual los que están disputando ahora en la papeleta, que muchos partidos, muchos movimientos giran en torno a personas, giran en torno a figuras, giran en torno a familias, a nombres. Y creo que esa es la gran duda que después de unos 4 años que nos sentemos nuevamente por acá, esa ausencia en términos de fortaleza de las organizaciones políticas es lo que no contribuye a un fortalecimiento democrático, porque son empresas electorales más no organizaciones políticas que plantean propuestas ideológicas en términos de modelo. Ahora,
Dejemos por un momento a los presidenciables. Ya hemos analizado, creo que in extenso, la campaña de los presidenciales, pero hay otra campaña que corre en paralelo y que va a marcar también el futuro de la gobernabilidad del país o de la tolerancia democrática de los distintos poderes del país, que es la Asamblea Nacional Legislativa. Uno, parto. Me ha llamado la atención en estas elecciones, con honrosas excepciones, debo aclarar, el bajo nivel de los candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa. El bajo nivel de los candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa, pero esa es la realidad de quienes van a ir a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué papel va a jugar entonces esa nueva correlación de fuerza dentro, uno, de la estrategia de campaña, de la expectativa de una nueva correlación de fuerza dentro de la estrategia de campaña, y dos, ya en el ejercicio del nuevo periodo democrático, Palmira, Paulina y Dimitri? O sea, la Asamblea Nacional va a jugar un papel fundamental en términos de gobernabilidad, ¿no? Sobre todo porque es verdad que quizás le tendemos a prestar demasiada importancia, demasiado peso en los análisis a los presidenciables, a los candidatos, los posibles, o sea, los candidatos y al presidente que salga, y nos dejamos un poco de lado el análisis de la Asamblea y de los legisladores, que al final son los que van a decidir la gobernabilidad y el tipo de leyes, si se aprueban o no se aprueban, y el día a día, ¿no? Yo creo que en términos de campaña, si nos centramos un poco... Y el tema de fiscalización, ¿no? Claro, sí, digo, todo lo que supone... Que ahí se va a jugar. Todo lo que supone la gobernanza y sus derivados, ¿no? Ahí, en términos de campaña, digo, es más importante, mucho más importante en el tema de los candidatos, en el caso de los candidatos, el puerta a puerta, el voto puerta a puerta, y el que los legisladores, los posibles legisladores, se recorran cada una de las provincias, cada uno de los cantones, de los municipios, etcétera, y que se les conozca, ¿no? Yo creo que es fundamental que sepamos un poco, que el ciudadano sepa quién es el que va a estar ahí, que el que va a tener la capacidad de decidir el tipo de gobernanza que se va a tener, que al final yo creo que, insisto en que lo dejamos un poco de lado, pero es clave. Lo estamos dejando un poco de lado de pronto dentro del análisis, pero dentro de las estrategias políticas de las distintas organizaciones es apuntar a quitarle la mayoría de la Asamblea a Alianza País. El tema es, ¿qué posibilidades hay que Alianza País repita esa mayoría? Paulina. La mayoría que tiene en este momento, las posibilidades de que tenga la mayoría que tiene en este momento me parece que muy bajas. Porque evidentemente esa mayoría absoluta. Ese de 2013 fue un momento excepcional, que no sé cuándo volveremos a ver una cosa así en el país. Y buena parte de lo que hará la ciudadanía a la hora de votar o no por país en estas próximas elecciones será de algún modo el evaluar cuál fue en su experiencia la colegislación, cómo le fue con la colegislación, con esta potencia de organización política en ejecutivo y en legislativo. Estamos asistiendo a un momento de resurgimiento de organizaciones políticas y por lo tanto la composición va a ser bastante más heterogénea que la que tenemos en este momento, asistiendo a un momento... Lo cual va a obligar a negociar mayorías. Por supuesto. ¿Volveremos a las mayorías móviles? Me parece que es una posibilidad y que se va a abrir la interrogante de que si aquellas organizaciones políticas que en elecciones no lograron conformar la gran ansiada unidad, es altamente probable que ensayen petit unidad mientras estén en el legislativo. Eso es de esperar. La pregunta es cuáles serán las figuras, las organizaciones políticas que estarán más adeptas, más afines a hacer esta sumatoria con Alianza País en el próximo... Mayorías móviles con bloques satélites, es lo que me quieres decir. Todo parece indicar. Ahora, vamos a lo siguiente. A la Asamblea Nacional Legislativa, en todos los periodos democráticos, ha sido bien criticada. En el antes, en el durante y seguramente en el después. Pero aquí hay ya un común denominador dentro de la campaña. No tienen poder de debate, agachan la cabeza y levantan la mano, y se olvidaron de la fiscalización porque se cambiaron los mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la joya de la corona de la oposición frente a una posibilidad de cambiar la correlación de las fuerzas es básicamente, de pronto, irnos al pasado e intentar de gobernar en caso que gane Alianza País y cambiar las reglas del juego dentro de toda esa mecánica de fiscalización para poder tener incidencia en la decisión del Ejecutivo? Bueno, sin duda para la oposición, y lo hemos visto en las últimas elecciones seccionales, la oposición lanzó toda su fuerza para ganar las elecciones que se están disputando. Y eso es lo que hemos visto en las elecciones seccionales, donde Alianza País perdió importantes alcaldías, importantes ciudades en todo el país.
Sin duda esa es la vida política del país, así vamos a morir con esa vida política en el país, pero sí, la asamblea, el cambio de Congreso, con todo lo que implica a una asamblea, igual la asamblea está distante de la población. La asamblea se mantiene mucho más lejos que la presidencia hacia la población. Y claro, para la gente común y corriente es muy difícil procesar, saber, decidir, definir qué hace una asamblea y en qué le beneficia. Bueno, lo cual te pudiera llevar a votar en plancha, ¿no? No creo que la gente... Para facilidad. Sí, pero tampoco creo que la gente vota mayoritariamente en plancha. Es lo que se ha visto. Tampoco... el sistema electoral lo que te da es por personas y de alguna forma el sistema electoral rompe con esa lógica de que el elector sea ideológico o político, porque votar por personas es romper con el tema político ideológico. Me dicen de arriba, y yo soy obediente, que me quedan 2 minutos. Ayer no fui tan obediente, me quedan 2 minutos. Me decía que ya faltaban 2 minutos y me extendí 15 minutos. También queremos 15 minutos. Sí. Hay que ser, hay equidad, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a lo siguiente. Hay que ganar elecciones. Asamblea Nacional chuleada. Vamos al tema. ¿Qué rol van a jugar los candidatos a la vicepresidencia del evento que ganen? Es decir, ¿ustedes ven vicepresidentes protagónicos o ven vicepresidentes ocultos? Palmira. Hombre, no son tan visibles como los candidatos, quizás el único es Páez, ¿no? Pero también ¿El único es? Visible, el único más visible de los vicepresidentes. De los vicepresidentes es Páez y paradójicamente lo es por cuestiones negativas, ¿no? Por los conflictos que están teniendo al interior del país. O sea, aquí toda la visibilidad se le está dando a los presidenciables, pero sin duda los vicepresidentes también van a tener un rol fundamental, gane quien gane, el candidato que sea vencedor, pero el vicepresidente va a tener su responsabilidad, su actividad, por supuesto, con lo cual también debería estar acercándose quizás un poco a los ciudadanos, pero es verdad que están mucho más ausentes. Gracias, ya me hice en tiempo completo. Rapidito, Dimitri, cambio el orden para terminar en homenaje a Paulina, porque no ha tenido mucho tiempo, nos ha tenido abandonado mucho tiempo, ¿no? Y la hemos estado extrañando. Bueno, sí, yo lo que mantengo es que estamos a pocos días de las elecciones y no se nota. De los vicepresidentes. Sí, por favor. Sí, es verdad. Creo que quien tiene más protagonismo son los candidatos a la presidencia, sin duda, ¿no es cierto? Si tampoco la población reconoce con tanta facilidad a los presidenciables, mucho menos a los vicepresidentes. Y claro, de alguna forma la estrategia política de casi todos los partidos políticos es dar una catapulta, es dar un impulso muy fuerte hacia su presidente, que es la mayor figura. Gracias, Dimitri. Yo creo que el oficialismo deja la vara alta en términos de exposición y de responsabilidad de los vicepresidentes, pero eso evidentemente ya va a estar a discreción de quien sea electo para el próximo periodo, el encargar más, exponer más o menos a un candidato a vicepresidencia. ¿Campaña intensa en esta semana y media que se viene? Campaña definitiva. Sí. ¿Definitiva? La ¿Campaña intensa, definitiva? ¿Pero negativa, con campaña negativa, campaña sucia? Sí. De todo. De todo. Todo el mundo está esperando la última semana. Se quedó callado. Se quedó callado. Ya empecé diciendo que esto es una campaña negra, no creo que cambie. Muchas gracias. Gracias, Palmira. Gracias, Paulina. Gracias, Dimitri. Me debes una camiseta del Emelec, por cierto. Bueno, esto fue Pulso Político Electoral. Soy Carlos Rabascal. Los insumos para que ustedes sigan sacando las decisiones y el día de la elección vayan a votar a conciencia. Un fuerte abrazo, los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico. Este es su medio público, Ecuador TV.